Misiles UTIES contra portaaviones de Estados Unidos. El mundo queda en shock. A las 3:43 de la madrugada, en medio del silencio del Mar Rojo, 2 drones UTIES burlaron los sistemas defensivos de la armada más poderosa del mundo. Uno impactó directo sobre cubierta. El otro casi detona bajo la línea de flotación. El USS Truman quedó herido, pero lo que vino después fue peor. Una tormenta de drones suicidas, lanzados como si fueran mosquitos con rabia. Esto es furia supersónica. Aquí no analizamos noticias, las desmembramos a Mach 3,5. Suscríbete y prepárate, porque esta historia no tiene final feliz todavía. El primer golpe. Cómo 2 drones baratos pusieron a temblar a toda una flota estadounidense. Yemen, madrugada. Desde un taller móvil en mitad del desierto, los hutíes lanzaron 2 pequeños drones MAD-3, fabricados con partes iraníes, pero ensamblados en garajes. Costaban menos que un jeep usado, pero llevaban un propósito escrito en cada cable: humillar a un gigante. Uno voló alto y picó en caída libre sobre la cubierta del USS Harry S. Truman, buscando provocar una reacción en cadena entre cazas, bombas y tripulantes. El segundo voló a ras de agua, tan bajo que el radar apenas lo distinguía del oleaje. Su zumbido quedó tapado por las hélices. Era una maniobra suicida, pero también brillante. El USS Gravely, un destructor que patrullaba 30 kilómetros al norte del portaaviones, fue el primero en detectar la amenaza. Su radar AN, SPA-1, captó 2 señales diminutas, pequeñas, sí, pero letales. El sistema Aegis entró en modo de combate automático y comenzó a trazar los vectores de interceptación. Había segundos para decidir. La orden fue clara: no usar misiles SM-6, demasiado caros. Se lanzó un SM-2, el misil de $400,000 pensado para amenazas aéreas moderadas. En menos de 15 segundos, el primer misil partió el cielo en busca del dron de alta cota. Una explosión en fragmentación pulverizó el objetivo en pleno aire. El segundo SM-2 fue tras el dron rasante, y aunque el blanco intentó zigzaguear, la detonación se produjo justo en su trayectoria. 1000 pedazos de acero terminaron la faena, pero no fue una victoria limpia. Los fragmentos de ambos drones cayeron cerca de la popa del Truman. Algunos impactaron sin consecuencias. Otros dañaron cables auxiliares y sensores. Un marinero resultó herido por esquirlas al intentar cerrar una escotilla. No fue mortal, pero sí un aviso. Ese fue el primer asalto. Lo que vino después haría historia en los simulacros del Pentágono. Guerra de desgaste. Los hutíes lanzan oleadas de drones suicidas para vaciar los misiles de la OTAN. Poco después del derribo de los primeros MAD-3, cuando la tripulación del Gravely apenas había terminado de escanear los escombros, empezó la verdadera ofensiva. Una oleada de drones hutíes CASF-2K, conocidos como las balas lentas del fin del mundo, se elevó desde distintos puntos de Yemen. Baratos, toscos, ensamblados en talleres camuflados y aún así, perfectamente programados. ¿El objetivo? Saturar, agotar misiles, desbordar radares, desangrar al adversario. Estos drones no tenían sigilo, ni velocidad, ni inteligencia artificial, pero tenían algo más peligroso: cantidad. Cada unidad costaba lo que una bicicleta eléctrica y volaba a solo 250 kilómetros por hora. Pero venían por docenas. Cada uno cargaba 30 kilogramos de explosivo con detonación en altura. ¿El resultado? Una lluvia de metralla capaz de mutilar a un pelotón entero o hacer estallar un depósito de combustible si impactaba en cubierta. Los operadores del Gravely, entrenados para amenazas supersónicas, se encontraron persiguiendo objetivos lentos, erráticos y numerosos. Los misiles SM-2 comenzaron a volar como si el arsenal no tuviera fondo. Cada disparo costaba $400,000, cada dron derribado, 1,700. El comandante del Gravely tuvo que tomar decisiones de guerra real. Activó el CWAS, la última línea defensiva, un sistema de cañones automáticos que escupen más de 4,000 proyectiles por minuto. Tungsteno, calor, estrés mecánico y el inicio de una guerra de desgaste. Los sensores apenas podían seguir el ritmo. Las oleadas llegaban desde múltiples puntos: costas, montañas, desiertos, programadas para atacar desde diferentes ángulos y altitudes. Ninguna controlada remotamente, sin enlaces vulnerables, solo instrucciones GPS quemadas en chips de contrabando. A bordo del Truman, el ruido era constante. Alarmas, zumbidos de radar, vibraciones de impactos lejanos. La tripulación comenzó a dividirse entre los que respondían y los que rezaban, porque en cubierta, cada 10 segundos parecía el último, y cada dron que atravesaba la defensa era una muerte que se acariciaba con los dedos. Los hutíes no pretendían hundir el portaaviones. Pretendían desmantelarlo desde dentro.
fatigar su sistema, romper su disciplina y abrir la puerta a un ataque verdadero. Drones contra millones, cuando el Pentágono entendió que el enemigo no necesitaba tecnología, solo paciencia. Mientras los operadores del Gravely seguían lanzando misiles SM-2 como si fueran caramelos radiactivos, la sala de guerra del USS Truman se convirtió en un hervidero de decisiones imposibles. Cada misil disparado equivalía a una fortuna perdida. Cada dron derribado, a una respiración más cerca del colapso. Porque por cada uno que caía, 3 más aparecían en pantalla. Y entonces llegó la orden que nadie quería escuchar. Priorizad defensa de vida, no de equipo. Eso significaba una cosa, que el capitán ya asumía que algunos drones iban a entrar. Y entraron. Uno de los KASV-2, volando a baja cota y sin emitir señales electrónicas, atravesó la muralla de fuego del Gravely, viró bruscamente y se estrelló sobre una de las torretas Phalanx. No explotó como en las películas. La ojiva estalló justo antes del impacto, esparciendo metralla ardiente en un radio de 80 metros. 2 marineros resultaron heridos. Uno de ellos, un técnico de radar de 24 años, perdió la audición y el brazo derecho. El informe médico posterior lo llamaría daño colateral, pero su compañero de litera lo describió mejor. No le dio el dron, le dio la guerra, y aún quedaba noche. El sistema CWS se sobrecalentó. Los barriles comenzaron a fallar por fatiga del metal. Las reservas de munición del Gravely bajaron a niveles críticos. No quedaban más de 20 misiles en los lanzadores. Cada decisión se volvió un dilema moral. ¿Proteger el radar? ¿La zona de helicópteros? ¿Las antenas de comunicación? ¿Los humanos? En ese momento, el enemigo dejó de ser un ejército. Se volvió una sombra infinita de alas baratas, una amenaza sin rostro, una fábrica oculta en algún rincón del desierto, escupiendo pequeñas cápsulas de muerte con una precisión escalofriante. La doctrina militar occidental, centrada en sistemas de alta gama, fue aplastada por una estrategia de números. Mientras Estados Unidos invertía millones en proyectiles supersónicos, el enemigo atacaba con centavos y desgaste. Y lo logró. Porque en ese punto del combate, los drones ya no solo eran objetivos, eran verdugos con cronómetro. La batalla invisible del USS Truman, drones, fuego cruzado y un enemigo que ya no necesita ganar para vencer. El amanecer no trajo calma, trajo recuento. La cubierta del USS Truman estaba salpicada de fragmentos, cables arrancados y manchas negras de impactos no directos. Nadie había muerto, oficialmente, pero había heridos, sistemas dañados y algo peor, la moral desgarrada. Durante las 5 horas de combate, se lanzaron más de 40 misiles SM-2. Cientos de proyectiles de los CIWS convirtieron el cielo en un horno de tungsteno, pero no fue suficiente. La munición escaseaba, los sistemas estaban agotados y los UTIES seguían lanzando. En el centro de operaciones tácticas del Truman, los oficiales tenían una certeza: el ataque aún no había terminado, porque lo que había ocurrido no era una ofensiva con intención de destruir, sino de estudiar. Cada dron derribado enviaba datos. Cada fallo era una lección para el siguiente ataque. Cada segundo de saturación, un experimento exitoso. Y en las pantallas de la OTAN, a miles de kilómetros, las imágenes no eran menos aterradoras. Analistas en Bruselas, Londres y Washington cruzaban informes, hacían simulaciones, y llegaban a la misma conclusión. La guerra naval moderna ya no se decide por tonelaje, sino por tolerancia al caos. Lo que los hutíes lograron fue poner a prueba el sistema más caro del mundo con herramientas de bajo costo. Lo llamaron estrategia de enjambre de saturación asincrónica. Pero para los marineros del Truman, fue un infierno flotante. Y no fue un caso aislado. En los días siguientes, se detectaron patrones similares frente a Djibouti, en el estrecho de Hormuz y cerca del Golfo de Adén. Oleadas de drones baratos, ataques secuenciales, municiones merodeadoras programadas para atacar, no para regresar. La gran flota estadounidense no fue hundida, no se perdió un portaaviones. Pero el mensaje fue claro: si hoy resistes, mañana puedes no tener con qué disparar. Y mientras los políticos hablan y las industrias gastan, los enemigos se adaptan y ya no buscan hundirte, solo dejarte sin balas. ¿Crees que la armada más poderosa del planeta puede seguir sobreviviendo a base de millones por misil? Suscríbete a Furia Supersónica, porque el próximo episodio revela el arma silenciosa que está acabando con los cazas más avanzados del mundo, el radar de pulso inverso que ciega al F-35. Y recuerda, en esta guerra, el que dispara primero no siempre gana, pero el que resiste ya está perdiendo.